Vamos a comenzar la enseñanza en esta noche. Vamos a continuar. Venimos enseñando todo este tiempo acerca de la vida de la iglesia. Hemos enseñado que la iglesia es un cuerpo vivo del Señor y por esa razón debemos profundizar y conocer más, ¿sí? Desde que Caín decidió hacer la adoración y un altar a su manera, ya saben quién es Caín, ¿no? ¿El hermano de quién? De Abel, ¿eh? Es la primera expresión de adoración que aparece en la Biblia, ¿sí? Una fue correcta y otra fue incorrecta. Una fue aceptada por Dios y la otra fue reprobada por Dios. Caín ofreció una ofrenda que para los ojos del ser humano podría haber sido una muy buena ofrenda, porque era lo mejor de de los frutos de la tierra, ¿sí? Imagínense en Edén todavía una tierra nuevita, con todas las fuerzas orgánicas, habrá dado unas frutas muy lindas, ¿eh? Sin embargo, para Dios no fue agradable esa ofrenda, pero sí aceptó la ofrenda de Abel, el altar de Abel, ¿sí? Y principalmente por lo que significa la proclamación ya en ese diseño original que Dios estaba poniendo de la salvación a través del cordero que debía ser sacrificado. Entonces, la ofrenda de Abel fue la ofrenda que Dios aceptó conforme a su propósito. Pero desde que Caín, mire que estamos hablando hace muchos años, desde que Caín deseó o comenzó ofreciendo una manera extraña de adorar a Dios, nunca ha parado en la historia de la humanidad de haber una manera correcta y una manera incorrecta. Si bien es cierto, podemos ver nosotros que cuando hay adoración es una expresión dirigida hacia un Dios. Ahora, vemos nosotros de que Dios no recibió la ofrenda de Abel, de Caín. Dios recibió la ofrenda de Abel. Por lo tanto, vemos que Dios no recibe cualquier tipo de adoración o cualquier tipo de expresión de adoración. Entonces, lo que podemos entender es que desde ese momento han habido a través de la historia de la humanidad distintos tipos de expresiones de adoración. Y si hablamos de adoración, hablamos de Dios o de dioses o de credos o de expresión religiosa. Por ejemplo, podemos darnos cuenta nosotros de que habían dioses falsos y dioses paganos. Por ejemplo, Abraham era de la tierra de Ur, de los caldeos, y venía justamente Abraham de una tierra de alto poder idolátrico, mucha idolatría. A través de la historia también vemos nosotros cómo en Egipto estaba el dios Sol, el dios Ra, conocido como el dios Amon-Ra, entre otros dioses también. También podemos ver nosotros de que, por ejemplo, cuando capturaron el arca de Dios, la llevaron al templo o a la casa de Dagón. ¿Leyeron eso? La casa de Dagón es el lugar donde estaba el dios de los filisteos. También podemos ver nosotros que cuando vino Babilonia y llevó cautivo a los del pueblo de Dios y se llevó los utensilios de la casa de Dios, la llevaron a las casas de sus dioses en Babilonia. Entonces lo que vemos nosotros a través de la Escritura todo el tiempo, incluso hasta en Apocalipsis, podemos terminar viendo que el mismo Jesucristo trata a una de las iglesias como la sinagoga de Satanás. Podemos ver nosotros de que no todo lo que se dice iglesia de Cristo es de Cristo. ¿Queda claro? No todo. Podemos caer en el concepto socialmente bueno de decir, convengamos que todos pertenecemos a la misma iglesia. Es bueno decirlo, pero yo no sabría decir si todos pertenecemos a la misma iglesia. Primero,
es Dios el que salva, es Cristo el que edifica su iglesia, y que nosotros vamos a saber quiénes realmente son, ¿cuándo? El último día. ¿Se acuerdan Mateo 25:35 que dice que cuando Cristo venga en gloria, se sentará en su trono y lo primero que hará es separar a su derecha a sus ovejas y a su izquierda a sus cabritos? Ese día, que será un día de mucha sorpresa para muchos, muchos dirán: Señor, ábrenos, ¿por qué nos dejas afuera? Y el Señor le va a decir: yo nunca los conocí. Y personas que han practicado, que han hecho, que han participado de tantas cosas, que a los ojos o al criterio de cualquiera podremos decir, pertenece a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy? Hoy vamos a aprender características de la iglesia verdadera, características bíblicas de la iglesia de Cristo, para poder tener un mayor conocimiento y una mayor aplicación de esta palabra. Es necesario conocer qué dice la Escritura que es la iglesia de Cristo, para recién nosotros poder evaluarnos si yo pertenezco a la iglesia de Cristo. Esto es muy importante, porque la iglesia no es el lugar donde vamos, sino que la iglesia es quienes somos. Somos la iglesia de Cristo. Y creo que la historia de la humanidad y toda la historia del universo, del mundo y de la creación existe porque existe la iglesia. Porque no hay ningún otro lugar más importante para Dios que la iglesia. Y uno puede decir: ¿cómo puede decir que la iglesia, si la iglesia recién comenzó después de Pentecostés? Bueno, es la iglesia visible, la que nosotros conocemos. Pero la Escritura enseña de que la eclesía, los llamados, los apartados, los separados para el Señor, siempre han estado en el concepto desde el acto de elección eterna, desde la eternidad. Dios pensó en su pueblo, Dios dispuso el plan de salvación para su iglesia, para su pueblo. Y por esa razón es que Cristo vino, y dice Efesios capítulo 5, 25, para entregarse por su iglesia, a fin de santificarla, de salvarla, de redimirla, de prepararla. El salmista David expresa diciendo que allí donde están congregados los hermanos es el lugar donde Dios envía bendición y vida eterna. Es la desesperación que tenía David de congregarse cuando decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. David llegó a decir: prefiero estar un minuto en tus atrios que 1000 años fuera, valorando lo que significa verdaderamente la iglesia. Pero ¿qué pasó con la iglesia moderna? ¿Qué pasó con esa iglesia que ha perdido el horizonte, que ha perdido la identidad? Esa iglesia que está impregnada de humanismo, de mundanalidad, de muchas cosas que más bien se mimetiza con el mundo, es porque la iglesia ha dejado de ser un organismo vivo y se ha transformado en una institución. Y es lo que necesitamos ver. Vamos a ver primeramente el diseño de Dios. Génesis capítulo 2. ¿Se entendió la introducción? Génesis capítulo 2, dice el versículo 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, ¿qué cosa? Aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El primer punto que tenemos que descubrir o afianzar en el conocimiento de qué característica tiene la iglesia de Cristo es que es una iglesia viva. Es viva. Digo conmigo, es una iglesia viva.
Por lo tanto, no es una institución simplemente, sino que es un organismo. No es lo mismo organismo que organización. Organismo habla de un cuerpo que se nutre, que vive, que se cuida, que se restaura, que trabajan para un bien común. Y vemos nosotros que el diseño de Dios es que nada puede tener vida hasta que no viene el soplo del Señor. Si vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 20, vamos a ver que Jesús da vida a la iglesia cuando Él resucita de la siguiente manera. Juan capítulo 20, versículo 19. Dice así las Escrituras: y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, esto fue el día que Jesús resucitó, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, llenos de gozo. ¿Así estaban? ¿Cómo estaban los discípulos? Llenos de miedo. Esa reunión, esa congregación estaba encerrada porque le faltaba algo. ¿Sí? La iglesia del siglo XXI que está encerrada y que no hace otra cosa más que tener miedo de los de afuera, y para estar bien con los de afuera aprenden sus cosas y hacen todo lo que los demás hacen para que estén bien, no tiene característica de una iglesia de Cristo. Para que la iglesia de Cristo tenga vida, necesita la presencia de Cristo. En el siglo XVIII, un reformista decía y profetizaba que iba a llegar el tiempo donde la iglesia cristiana iba a ser iglesia cristiana sin Cristo. Que iba a haber evangelio sin arrepentimiento. Que iba a predicarse un cielo sin infierno. Y fíjense ustedes que cuando todas estas cosas empiezan a trastornarse, es porque hay miedo de expresar la verdad. Los discípulos de Jesús estaban encerrados por causa del miedo, y dice la Escritura, vino Jesús y puesto en medio de ellos, ¿qué es lo primero que imparte Jesús a un corazón atemorizado? Paz. Cuando alguien te dice paz es porque te está ofreciendo control, seguridad. Te está diciendo, aquí estoy, paz. Una iglesia viva, una iglesia de Cristo, puede tener paz en medio de la gran tribulación porque sabe quién está al mando de todo. No se trata de tener paz cuando todas las cosas están bien. Es más, cuando las cosas están bien es cuando uno debe preocuparse porque estará todo bien. Pero cuando las cosas se están complicando, lo primero que escucha la iglesia viva del Señor de parte de aquel que tiene el control soberano de todas las cosas es eso: paz, paz. Yo estoy en mando. Jesús se paró en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. ¿Qué estaba haciendo Jesús allí con los discípulos al mostrarle las manos? A ver, ¿quién se le ocurre? Demostrándole que estaba vivo. Amén. ¿Qué más? Ajá. ¿Qué significa eso? Bien, ¿quién dijo eso? ¿Quién habló? Allá, que había muerto y había resucitado. ¿Y cómo lo podemos llamar a eso? ¿Qué nombre podemos ponerle hoy en día a eso? ¿Le estaba qué? Empieza con E. Lo estaba evangelizando, le estaba dando la mejor y más gloriosa de las noticias. Aquí estoy, soy yo, miren. Jesús evangelizó a sus discípulos. Ahora, hermanos, fíjense ustedes que Él estaba dando paz
porque lo que iba a transmitir, la evidencia que iba a transmitir, iba a ser tan grande que ellos iban a creer en el Evangelio, en las buenas noticias, en el mensaje que el Señor estaba dando. Y Él los evangelizó. Les dio esa gran noticia. Había muerto y aquí estoy, vivo. ¿Cuál fue la reacción de los que estaban atemorizados después que Jesús le muestra sus manos y sus costados? Dice el versículo 20, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. El fruto del regocijo solamente es cuando la conversión se hizo efectiva. Allí se convirtieron. Ahora, ¿conocen cristianos o creyentes de la iglesia moderna que no pueden regocijarse por nada? No hay regocijo, no hay regocijo. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Alegría pasajera. Y la alegría pasajera lleva un catálogo muy amplio de cosas que el mundo te ofrece simplemente para que la pases bien. Lo que quieras ver, lo que quieras sentir, lo que quieras gustar, disfrutar, pero nunca la alegría es comparada con el gozo y el regocijo que viene de parte de Dios. El regocijo es fruto, testimonio de conversión. Por eso es que nosotros tenemos la obligación, la orden, el mandamiento de anunciar las buenas noticias a todos. ¿Por qué? Porque el que cree tendrá paz, inmediatamente vivirá el regocijo del Señor. Se regocijaron viendo al Señor. Aquí estaba a punto de nacer la iglesia. ¿Se acuerda que decía Génesis capítulo 2, versículo 7? Hizo Dios al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué hizo Dios? Y sopló aliento de vida en la nariz de aquel hombre y pasó el hombre a ser un ser viviente. Jesús, al mostrar sus manos, su costado, estaba moldeando, dándole forma a la iglesia que estaba por nacer. ¿Y qué hizo? Versículo 21 dice: y Jesús dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros. Característica de la iglesia verdadera de Cristo es que es enviada. Enviada. No es venga, sino vamos. Enviados, encomendados, comisionados, delegados, embajadores. Es la conducta de la iglesia de Cristo lo que pertenece a la iglesia de Cristo. Cuando hay cristianos dentro de una congregación local y nunca sienten que son enviados, pregúntense: ¿será que el día de la sorpresa me voy a llevar una gran sorpresa? Porque lo que uno siente en una iglesia orgánica es crecimiento, devoción, pasión, entrega por el agradecimiento que siente Dios. Aquí vemos que Jesús dice que como me envió el Padre, así yo los envío a ustedes. Pregunta: ¿cumplió Jesús en la cruz del Calvario para lo que el Padre lo envió, sí o no? ¿Qué dijo Él estando en la cruz? Consumado es, terminé la tarea. Yo ya cumplí, ahora yo los envío a ustedes. ¿Cuándo vamos a decir nosotros consumado es? ¿Se da cuenta? Como decíamos el domingo, ¿quién dijo que nosotros tenemos licencia? ¿Quién dijo que nosotros tenemos vacaciones? Nosotros fuimos salvados para obedecer y nuestro reposo eterno cuando venga Cristo en gloria. Pero aquí estamos en tarea. Aquí estamos para el servicio. Estamos para la comunión y la consagración de nuestras vidas. ¿Qué hace la iglesia que está entretenida? Prioriza otras cosas y se olvida que fue llamado para servir al Señor. Jesús inmediatamente dijo: yo
los envío. Escuchen, mi Padre me envió, ahora yo los envío. Esto lo podemos ver nosotros en la Gran Comisión que fue escrita en el Evangelio de Mateo. Y él dijo claramente, toda potestad me ha sido dada en los cielos y la tierra, por tanto, id, en mi nombre, id. La iglesia verdadera, la iglesia cuerpo de Cristo, no está separada de la cabeza. Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Por eso es que la iglesia debe reconocer que estamos bajo el nombre que es por sobre todo nombre. Nunca Adán podría haber cobrado vida si no venía el soplo del aliento de vida de parte del Señor. Y el versículo 22 dice, y habiendo dicho esto, ¿qué sucedió? Dice la Escritura, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Sopló. ¿Lo ven? ¿Por qué sopló? ¿Quién era Adán? ¿El primer qué? El primer ser viviente, el primer hombre. ¿Y quién es Cristo? El segundo Adán. El primero según la carne, el segundo según el Espíritu. El primero corrupto, el segundo incorruptible. Esos discípulos que creyeron tenían hasta ese momento únicamente la naturaleza de Adán, del primer hombre. El lunes les decía a los varones, Dios solo ve dos clases de personas en este mundo: Adán y a Cristo. Dios ve a Adán y a Cristo. El que no ha sido salvo está en Adán, está condenado por sus delitos y pecados. Y el que está en Cristo es justificado, es nueva criatura en Él. Por esa razón es que Jesús sopla y dijo, recibid el Espíritu Santo. Por lo tanto, vemos nosotros aquí que ese soplo del Espíritu permitió que aquellos discípulos recibieran el testimonio de su conversión. Muchos interpretan mal lo que sucedió en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, el día de Pentecostés. Algunos creen que allí fueron ellos bautizados. Si bien es cierto el término bautizados es aplicable para lo que sucedió, pero lo que pasó allí es que fueron llenos del Espíritu Santo. Principalmente los apóstoles recibieron el soplo del Espíritu Santo. Allí ellos fueron sellados, llenos, impartidos, recibieron la vida. Pero en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 dice así, den la vuelta a la hoja allí nomás. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y acá vemos la segunda característica de la iglesia. No tan solo la iglesia es un organismo vivo, ¿sí? Para pertenecer a la iglesia de Cristo debo tener vida. Yo puedo pertenecer a una congregación local y estar muerto en delito y pecado, pero solamente me acostumbré, me adapté a vivir una vida religiosa, pero probablemente nunca recibió la nueva vida. Pero para pertenecer a la iglesia de Cristo debo haber nacido de nuevo, debo tener vida espiritual. Y la vida espiritual no es algo que yo quiera tenerla o anhele tenerla, sino que proviene del Padre, que es el que tiene misericordia. Es Dios, es el que engendra. Por esa razón en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 vemos la segunda característica. Los que habían creído estaban ¿cómo? Unánimes
juntos. Una evidencia clara de la iglesia de Cristo es que aman y desean y anhelan estar juntos con sus hermanos. Unánimes, un solo ánimo, un solo deseo, juntos, perseverando. ¿Por qué? Porque saben que hay algo que los lleva a estar juntos. Es el Espíritu que han recibido. Fíjense en que la Escritura dice lo siguiente: y de repente, evidencia cuando están juntos, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Lo que sucedió es que el denuedo de esa nueva vida, de la llenura del Espíritu Santo, provocó que la iglesia comience a predicar el Evangelio de Jesucristo. Saben, hermanos, la iglesia moderna sufre de el silencio peligroso. Una iglesia que no predica el Evangelio de Cristo. Y si lo predica mal, o si intenta predicarlo, usa herramientas equivocadas. Nunca el Evangelio necesita una ayuda humana. Nunca el Evangelio necesita instrucción y planes mundanos. Jamás. El Evangelio, según el apóstol Pablo, es poder de Dios, dice la Escritura. Por lo tanto, usar el poder de Dios no es posible para una persona que no ha nacido de nuevo. No puede haber poder de Dios en alguien que está muerto. Leíamos con mi esposa, o mejor dicho, ella me comentaba una lectura que estaba teniendo de lo que es justamente la salvación y el Evangelio de la decisión. Decide por Cristo. Y el ejemplo que daba el autor decía: si una persona está dentro de un pozo y se le dice, si usted quiere puede salir por su propia fuerza, su propio esfuerzo, o si no, le tiro la soga de la salvación de Jesucristo, tómese de él y yo lo saco. Bajo ningún aspecto, ni de una ni de otra manera va a salir, porque el que está en el pozo está muerto. El que no tiene a Cristo está muerto en delitos y pecados. Y no puede salvarse por esfuerzos propios, por deseos propios, ni por méritos propios, ni mucho menos decidir agarrarse de la soga para ser salvo, porque no puede decidir, porque la Escritura dice que está muerto en delitos y pecados. Para que una persona sea vivificada necesita el soplo del Señor, necesita el aliento de vida, necesita el Espíritu Santo de Dios, necesita a Cristo, porque dice la Escritura, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. ¿Cuáles eran las características de estos que estaban juntos, congregados? Aquellos que sentían lo mismo. Amados hermanos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 44, dice lo siguiente: todos los que habían creído, ¿cómo estaban? Juntos, y tenían en común todas las cosas. ¿Qué significa tener en común todas las cosas? Hacer todo lo mismo conforme a un único criterio. Por ejemplo, para pertenecer a la iglesia de Cristo, yo no voy a escoger el pastor. Es el pastor el que pone a la iglesia quién va a gobernar y quién va a dirigir. Y todos estamos bajo la dirección de la autoridad que ha puesto el Señor. Pero sin embargo vemos nosotros de que muchos quieren ir a cierto lugar de acuerdo al pastor. Y no somos nosotros que tenemos que elegir. Fíjense en ustedes, ellos estaban todos y nadie cuestionaba, ¿y por qué Pedro? ¿O por qué Juan? ¿Se dan cuenta? Los que creían estaban sintiendo lo mismo. Por ejemplo, alababan juntos al Señor.
adoraban juntos al Señor, recibían la instrucción y la palabra de parte de los apóstoles. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Fíjese en el versículo 42. Los que habían recibido la palabra, dice el versículo 41, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, la enseñanza que los apóstoles daban, ellos perseveraban. O sea que tenían todos una sola doctrina. Hoy es difícil poner de acuerdo a dos creyentes, porque uno cree en una cosa y otro cree en otra cosa. ¿Cuál ha sido el problema? Que la iglesia moderna no reconoce a los enviados de Dios, a los líderes que Dios ha puesto para traer una enseñanza del Señor. Pero también podemos decir, es que tampoco los predicadores se ponen de acuerdo. Y hoy más que nunca confunden más a la gente. Entonces una iglesia debe ser vivificada en el Espíritu, primeramente cuando los ministros están en el mismo Espíritu, cuando los ministros hablan el mismo mensaje, cuando el mensaje es cristocéntrico, cuando Cristo es proclamado, cuando la iglesia empieza a ser nutrida, empieza a crecer porque está fuerte. Por eso es que la iglesia primitiva tenía características de una iglesia poderosa, porque tenían doctrina. Por eso dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros. No puede haber comunión si no están de acuerdo doctrinalmente. Primero tienen que tener un acuerdo doctrinal para que haya comunión. ¿Andarán dos si no estuvieran de acuerdo? No. Y por esa razón es que se van a dar cuenta de que en este tiempo donde la iglesia está comenzando a entrar en una reforma, que está volviendo a la fuente original, existe un peligro. El peligro es que muchos quieren entrar a conocer totalmente intelectual la letra, pero no están dispuestos a vivirla. Así que en la iglesia de Cristo se discipula o se entrena y se enseña a los discípulos. Pero en la iglesia que no es de Cristo solamente se adiestran loros. ¿O no? Que repiten, pero no disciernen, no entienden. Y así está pasando hoy en día. Muchos están volcándose a reforma, muchos están volcándose a escudriñar y a leer simplemente porque se ha transformado en una moda. Pero resulta ser de que la relación con el Señor está deteriorada. Ese soplo de vida pareciera que no está. Entonces, lo que vemos nosotros es que la iglesia estaba unánime, en un mismo sentir. A veces cuando voy a enseñar a otras congregaciones y cuando no hay una totalidad de los congregantes escuchando la misma enseñanza, y me pasa cuando voy repetidamente a ese lugar, siempre los que vuelven a venir son los que se engancharon con la palabra. Y son los que siguen y siguen y siguen. Pero hay otros que vienen cada tanto. ¿Sabe qué está pasando allí? Está creciendo un grupo desparejo. Hay quienes vienen muy bien y hay otros que quedan saltando como obstáculos, ¿no? Como llegando cada tanto. Aquí también puede pasar lo mismo. No me toca enseñar siempre lo mismo los miércoles que los domingos. Es más, los domingos son quizás la enseñanza más congregacional y más aplicativa que los días miércoles, que son más bien estudios más profundos. Pero fíjense, los que vienen los miércoles no son los mismos que vienen los domingos, y los que vienen los domingos no son los mismos que vienen los miércoles. Ahora hay muchos hermanos que vienen los miércoles y vienen los domingos y van los lunes y después siguen los viernes y siguen los sábados. Están llenos. Pero hay otras personas que a lo mejor les cuesta. Entonces es tan difícil nivelar.
Es tan difícil poner en el mismo sentir a todos que esto únicamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener el mismo sentir. Estar en sintonía con el Señor. Jesús nos enseñó un principio y Él dijo: Padre, si ellos son unos como tú y yo somos uno, el mundo creerá. Y este es un principio. Es que cuando yo sea uno con el Señor y Eduardo uno con el Señor y Juan uno con el Señor, entonces vamos a ser uno nosotros. Porque de Él viene todo, de Él lo recibimos. Número 3, la iglesia también tenía una expresión de amor y una necesidad de suplir al hermano necesitado con su ayuda. El capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, versículo 45, muestra la evidencia de una iglesia viva, orgánica, que es muy sensible, es sensible a lo que está pasando. Dice el versículo 45, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Fíjense en ustedes, la iglesia primitiva tenía una conducta de pasión por su hermano, de compasión por su hermano, una necesidad de que el hermano no sufra. Era una necesidad que brotaba inmediatamente para preguntar: ¿cómo está el hermano? ¿Está pasando este problema? ¿Qué necesita el hermano? ¿Está sintiendo la ausencia de esto? Inmediatamente la iglesia desbordaba de bienes. ¿Se da cuenta que la frialdad de la iglesia no es a causa del invierno? En la iglesia moderna, que se hizo más bien egoísta y mezquina, piensa en sí mismo y no piensa en su hermano. Una iglesia que es cuerpo tiende a cuidar sus propios miembros como el cuerpo lo hace. ¿Sí o no? ¿Alguna vez le entró una basurita en el ojo? Qué bendición, ¿no? ¿Qué pasa con todo el cuerpo? No se altera, no se pone nervioso. Necesita urgente socorrer. Es el ojo el que está diciendo: hey, estoy en problemas. Y todo el cuerpo busca inmediatamente cómo aliviar el dolor. Nuestras manos son nuestros únicos miembros que sirven a todo el cuerpo, ¿sabían ustedes? ¿Con qué se peina usted? Con las manos. Se rasca la espalda, se higieniza, se ata las trenzas de los zapatos, las manos. Ahora, qué curioso, las Escrituras dicen que hay vendas para las manos, que las falsas palabras, los falsos profetas, tiran palabras mentirosas y lo que hacen es capturar las almas poniendo vendas y velos a los ojos. Una de las cosas que aprendía es que el que ofende, o el ofensor, y el que recibe la ofensa, el ofendido, tiene un serio problema si no se ponen de acuerdo. Es como que pudiéramos interpretarlo: si yo ofendo a Eduardo, si yo lo ofendo a él, estoy atando las manos. Pero el que está ofendido me va a poner en mi cuello el yugo de la culpa. Estamos atados los dos. Pero saben, hermanos, para que yo sea libre y él sea libre, el principio establecido por el Padre es que si vosotros no perdonáis vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. No dice que si no haces que te pidan perdón. ¿Y sabe qué dice nuestro ego? ¿Por qué tengo que perdonar? Que me pida perdón primero. Mientras yo espero que me pida perdón, mis manos están atadas y no puedo servir. No puedo producir, no puedo prosperar, no puedo crecer, no puedo hacer nada, estoy atado. Pero si yo perdono, suelto el yugo de la culpa de mi ofensor y es el Señor el que libra mis manos, el que rompe mis cadenas.
Y entonces yo puedo volver a actividad. Porque el diseño del cuerpo no es algo casual. El diseño del cuerpo está inspirado para enseñarnos a nosotros como una iglesia viva. Y lo que más problema causa es cuando hay ofensas dentro de la iglesia uno con otros. Y cuando no hay cosas resueltas, el cuerpo se paraliza. Cuando hay pecado de ofensa entre hermanos, dice la Escritura, antes de venir a dejar tu ofrenda, primero arregla con tu hermano y luego ven a ofrecer tu sacrificio. Hermanos, cuando la iglesia hay dentro de la iglesia problemas de ofensas, está deteniendo la obra que produce porque las manos están atadas y el yugo de la culpa está. Lo que vemos nosotros que la iglesia viva tenía una necesidad de servir al hermano porque lo primero que le importaba era que el hermano esté bien. Por eso dice, y no había ningún necesitado entre ellos. Amén. Qué importante es preguntar, hey, ¿qué está pasando con el hermano? ¿Qué está pasando con la hermana? Muy bien, la iglesia debe tener un corazón de compasión. Muy bien, se apoyan. Cuando hay necesidad, algunos se apoyan en la iglesia. Y también producen lo siguiente. Fíjense en lo que dice el capítulo 4. ¿Se acuerdan que Pedro y Juan habían sido tomados aparte por el concilio y amenazados a que no prediquen más el nombre de Jesús? Bueno, la Escritura dice el versículo 21 del capítulo 4, estamos en Hechos de los Apóstoles, dice así: entonces ellos les amenazaron y les soltaron y no hallaron ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos ¿qué hacían? Glorificaban a Dios. Mire qué importante que era la iglesia en aquel momento. Y dice, por lo que se había hecho, venían de una sanidad de un cojo de nacimiento, ¿no? Ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. La iglesia estaba escuchando lo que Pedro y Juan habían dicho, lo que le habían amenazado. Cuando le dijeron que lo habían amenazado, lo que le habían hecho a ellos, dice así: y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: sálvanos, Señor, que nos quieren matar. ¿Así dijeron? Escóndenos, Señor, en el lugar seguro. No, ellos comenzaron a orar con mucho entusiasmo, con mucho fervor, y empezaron, ¿qué cosa? ¿Cuál es la primera palabra que emplean ellos para orar a Dios? Soberano. ¿A quién estaba entregando la autoridad del control de todas las cosas la iglesia? Dios. Soberano, si esto está pasando, tú lo has permitido. A ti nos dirigimos. Soberano. ¿Han tenido problemas esta semana, hermano, algunos? 1, 2, 3, 4. Che, pero ¿qué andan en pecado ustedes, no? Todos tenemos problemas. Y uno más que otros. Y a veces se pone tan difícil. Pero ¿saben para qué suceden las pruebas? Según la Escritura, para saber qué hay en mi corazón. Si he guardado o no la palabra del Señor. Y cuando estamos en necesidades, ¿qué hacemos? ¿Cómo oramos? ¿Cómo ora una iglesia verdadera? ¿Y cómo ora los que provienen de la iglesia de Caín? Desde el principio haciendo mal las cosas. La iglesia verdadera sabe reconocer que aún lo difícil del momento que esté viviendo, hay un Dios soberano que decreta todas las cosas desde la eternidad. Y todo lo que sucede tiene un propósito eterno para su gloria. Pero muchas personas no hacen esto. Es más, oran recién cuando las cosas están peores. O tal vez buscan a Dios cuando después que intentaron solucionar su propio problema y vieron que fracasaron peor, hicieron, entonces dicen: Señor, sálvame.
la iglesia comienza unánime a decir: soberano Dios, creador de los cielos, la tierra, el mar, todo lo que hay. Y empiezan a usar ¿qué cosa? La palabra testimonial en su oración. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? En el Dios que hizo todo esto. Por eso sabemos que es el mismo Dios que lo hará. Amén. El versículo 28 en esa oración dice así: 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué vemos acá? Que la iglesia no estaba acobardada, no estaba pidiendo la iglesia socorro o escondite, estaba pidiendo mayor denuedo para hablar con más ganas de la palabra del Señor. Hermano, ¿usted se animaría a voltear esta pared con un martillito de goma? ¿Con un martillo de goma? ¿No? Obviamente vamos a pasar la vida rebotando. Si es así un martillo de goma, tampoco le hacemos nada. Pero entrégueme un martillito chiquitito así, de metal. Y le aseguro que va a voltear. No es la cantidad, sino es la tic, 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 la perseverancia. No importa cuán gran predicador seas, hermano. No importa cuán grande sea tu fe, como un grano de mostaza. Pero lo que necesitas es aplicarla, 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 aplicarla. ¿Qué vio la iglesia acá? Así que nos amenazaron. Perfecto. Y eso que fue el primer golpe. Ahora, Señor, vamos por más golpes. Y fueron por más. La iglesia viva nunca se detiene, ni siquiera con las amenazas. Por algo está profetizado que vienen tribulaciones y que los santos van a padecer. Porque después que haya pasado la prueba, después que haya pasado esa tribulación, después que hayamos padecido por un poco de tiempo, dice la Escritura, es el mismo Dios que te fortalece, te establece. Él es el mismo Dios que va a hacer esto. Amén. Cuando hubieron orado, ¿qué pasó? El lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Una evidencia tan clara de la iglesia verdadera de Jesucristo. Muy bien, estaban todos bajo autoridad y bajo obediencia. Cuando alguien intenta hacer algo que es en contra de la autoridad o de la obediencia, según las Escrituras, en la iglesia de Cristo, no pasa desapercibido. Allí tienen ustedes el ejemplo de Ananías y Zafira, en el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Fíjense, para nosotros el criterio humano hubiera sido: qué hermanos que han dado una hermosa ofrenda para el Señor. Habían vendido una heredad y ellos habían traído una ofrenda, pero habían sustraído del valor que decían que le habían vendido. Para todos hubieran sido: qué hermanos fieles. Imagínense, el pastor habrá dicho: hermano, qué ofrenda que ha traído. Sin embargo, Pedro lo barajó de entrada y le dice: ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? De entrada, ¿no? Inmediatamente murió y fueron a llevarlo a la sepultura. Y viene la esposa de este hombre que había muerto y le dice: ¿por qué conveniste con tu marido en tentar y mentir al Espíritu Santo? Ahí están entrando los que llevaron a enterrar a tu esposo y tú caerás en lo mismo. ¡Pum! Tremendo, ¿no? Y capítulo
5, versículo 11 dice, después que pasó todo esto, que dice cuál es el principio de la iglesia viva del Señor. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Sabe por qué sucede juicios correctivos dentro de la iglesia? Para crear temor, respeto, devoción, sujeción, obediencia al Espíritu Santo de Dios. Hoy en día no se hace esto. Hoy en día se utiliza como uno quiere las cosas. Entonces empezamos a ver que la iglesia tiende a manifestar cómo quiere su iglesia y el Dios que quiere tener en su iglesia. Pero si vamos a las Escrituras, siempre está llena de principios mostrándonos que siempre hay un temor al Espíritu de Dios, un espíritu reverente, un espíritu que merece obediencia, y la iglesia así se nutre. Por eso dice que todos estaban bajo autoridad y obediencia. Escudriñaban la palabra, estaban entregados al servicio del Señor, y podemos ver, por ejemplo, lo que sucedió en Hechos de los Apóstoles capítulo 6. Esta disciplina de corrección hizo ¿qué cosa? ¿Que se vaya la gente atemorizada? No, veamos lo que dice el capítulo 6. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, ¿se dan cuenta? Cualquier iglesia que haya habido un juicio así de parte de Dios en este siglo XXI, la gente se va. Dice, no, es muy duro en esa iglesia. Es muy legalista. Es muy religioso. ¿Sí o no? Pero según la Escritura, cuando hay corrección, cuando hay disciplina, cuando hay amonestación, la iglesia crece saludable. ¿O no? Fíjense en ustedes, algo ha pasado que en este tiempo la iglesia moderna crece, pero crece con cosas que le da el mundo. No infierno, no pecado, no castigo, no ira de Dios, no pecado, no hay que mencionar cosas que la gente se ofenda. Obviamente que va a crecer. Pero se van a ir contentos al infierno, ¿no? Sonriendo se van al infierno. Pero cuando se corrige, la iglesia unánime, la iglesia en el mismo sentir, sabe que cuando se está aplicando disciplina a un hermano, se va a ver fruto apacible en a quien ha sido ejercitada. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Oh, el pastor es malo porque lo han disciplinado al hermano. No, están todos expectantes de ver el fruto que va a dar esa disciplina en el hermano que ha sido aplicada. ¿Lo entiende, hermano? El apóstol Pablo decía en su segunda carta a los Corintios, miren, dice, yo sé que mi primer carta fue terrible, me sentí mal, dice, pero después no me sentí mal porque vi el fruto de ustedes. Me di cuenta de que se arrepintieron, entonces no me lamenté, porque la tristeza que les vino después que yo le di mi carta ha producido arrepentimiento. Porque la tristeza que viene de parte de Dios lo va a entristecer tanto que le va a llevar el arrepentimiento y van a convertirse, y van a transformarse, y van a corregirse. Así que de esa tristeza no se tienen que arrepentir. Digan gracias por esa tristeza, porque te han corregido. ¿O no? A nadie nos gusta que nos llame la atención. ¿O no? No nos gusta. A mi ego, uy, o cuando te dicen, hermano, está equivocado. Ay, esto no me gusta. Pero después trae un fruto. Después de decir, che, la verdad que bueno, has corregido a tiempo, has dicho las cosas a tiempo. ¿Por qué? Porque cuando alguien te enseña a corregirte de algo que está mal, el fruto de esa enseñanza termina siendo muy bueno para tu vida. Y es lo que nosotros tenemos que entender. La iglesia que acababa de recibir una semejante demostración del juicio de Dios, no decreció, no se fueron la gente, no se cerró por falta de miembros, sino que dice la Escritura que crecían de tal manera que hasta había ya murmuraciones, dice, porque eran tantos y no alcanzaban para servirlos. Amén. Ahora fíjense ustedes que dice el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. ¿Cómo era la multitud? ¿De qué?
de discípulos, multitud de discípulos. Y les dijeron, no es justo para nosotros que dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Así que buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó pues esta propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Esta fue una reacción inmediata. La iglesia comienza ¿qué? A tener una participación más involucrada con los hermanos, porque Dios estaba diciendo, están creciendo, muy bien, empiecen ahora a administrar la iglesia. Saben, hermanos, hoy en día la iglesia crece y crece y crece, y para lo único que crecen es, ahí están los hermanos haciendo empanadas. Meta a hacer empanadas. Y otro allá en el otro salón, picadillo, olor a cebolla están los hermanos. Y nunca un libro de la Biblia. A ver, el grupo de jóvenes, vengan para acá. Sí, pastor, ¿qué hay que hacer? Tomen esta rifa, vayan a vender rifa porque hay que hacer el templo, dicen. Y ahí andan los jóvenes vendiendo rifa. Y otros vendiendo entrada del cantante que viene el domingo porque esta butaca tiene precio, aquella otra y aquella otra. Y la gente vendiendo. Esa no es la iglesia. Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia debe crecer saludable, porque ¿cuál es el propósito? La palabra debe ser expandida. La palabra debe ser predicada. Y de estos discípulos usted reconoce por lo menos a Esteban y a Felipe. Esteban, el primer mártir. Felipe llevando el evangelio a Samaria. Y va a encontrar cosas extraordinarias. La iglesia muestra vida, muestra crecimiento, muestra sujeción, muestra expresión de amor y dádivas. Esa es una iglesia saludable. Solo va a comparar cuál es la iglesia de Abel y cuál es la iglesia de Caín, desde el Génesis, ¿no? Uno lo hace a su manera y otro como Dios lo ha diseñado. Vamos a entrar a la última parte, hermano, de la enseñanza. Muy bien. Enseñar discípulos no es adiestrar loros, ya saben, ¿no? No necesitamos hacer que la gente repita como loro cosas que no la entiende. La iglesia debe aprender, conocer y aplicar lo que la palabra de Dios le enseña. ¿Cuáles eran los discípulos? Crecía la iglesia, ¿no? Muy bien. ¿Usted sabe quién era Dorcas o Tabita? Lloraban la gente, las mujeres, por una discípula del Señor, que ella hacía vestidos y túnicas, ¿no? Tanto lamentaban que se había muerto, que ¿qué pasó? ¿Se acuerdan en qué pasó? Lo tuvieron que buscar a Pedro, ¿no? ¿Para qué? ¿Para que las consuele todas? Para que la resucite y ella siga al servicio. Qué tremendo. Qué lindo sería, ¿no? Ya no se ve estas cosas en la iglesia. Y en algo habrán dado el hermano, por ese muerto. Así dicen hoy en día, ¿no? Un milagro hecho en Eneas, en Dorca. Lidia, la vendedora de púrpura, una mujer prominente, precioso lo que había acontecido. ¿Se acuerdan también de Cornelio, aquel centurión que llegó el evangelio por primera vez a los gentiles? Discípulos que marcaron la historia. Y no necesariamente eran apóstoles, predicadores, ministros de Dios. Eran discípulos que mientras estaban, mire, Dorcas con sus vestidos que hacía, con su costura, hizo que toda una ciudad viera el poder de Dios.
Y muchos creen que ocupar un púlpito es únicamente de la manera que pueden hacer para ser conocidos. No, hermanos. La iglesia se nutre tan grande del Espíritu Santo que aún en tu tarea, en tu trabajo, lo que haces, lo que desarrollas y lo haces como para el Señor, ya habla de que perteneces a una iglesia viva del Señor. Hemos caído en un engaño, hermanos. La gente pareciera que es únicamente para estar sentada. Y los ministros se preocupan cuando las butacas están vacías porque no quiere tener su iglesia vacía, porque pierde la unción si no hay gente. Amados hermanos, Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para que seas reconocido y recordado como Dorcas, como Lidia, como Cornelio, como muchas otras personas que aparecen en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que fueron prominentes, recordados. Y en el Antiguo Testamento va a encontrar la Sunamita, va a encontrar personas que han hecho tantas cosas y que son recordadas. Rahab en Jericó. Por eso, amados hermanos, es bueno ver lo que la Escritura nos dice. Capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles. Dice el versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cristianos, pequeños cristos o cristitos, quería decir eso, ¿no? Era tal la conducta, era tal la evidencia que estaban con una identidad de Cristo, predicando a muchísima gente, enseñando, viviendo como una iglesia de Cristo, que en Antioquía le dijeron por primera vez: estos son cristitos. Hermoso, ¿no? ¿Cómo se ha perdido esa identidad? 20 siglos han pasado y la iglesia hoy es uno de los lugares que la gente se burla, que ha perdido el respeto. Algo debe cambiar. Esa reforma es volver a poner a la iglesia de Cristo en el lugar que tiene que estar, como la luz del mundo, que alumbra. Vosotros sois, dijo Jesús, la luz del mundo. Una iglesia de Jesús es una iglesia llena de discípulos, y una iglesia cristiana está llena de cristianos. A veces en la iglesia está tan llena de cristianos que el único que falta es Cristo. Y esto no debe ser así. Quiero ir concluyendo. Tengo tanto para enseñar, hermanos, sobre esto, pero hay tantas evidencias. ¿Qué pasa con la iglesia y la política? ¿Qué pasa con la iglesia y el gobierno? ¿Qué pasa con la iglesia y las autoridades? ¿Cómo se mueve? ¿Qué hace? Lo primero que tenemos que ver es que las excepciones no son reglas. No podemos justificar la política de muchos con Daniel o con José, porque no fueron principios o reglamentaciones de conducta de la iglesia, sino casos excepcionales únicamente. La Escritura dice que por la sangre de Jesucristo ya somos gobernantes, ¿sabía? ¿Qué nos hizo Él? Reyes y sacerdotes. Pero ¿cuál fue la actitud de Pablo ante el rey Agripa? ¿Se acuerda de ese suceso? Pablo ante el rey Agripa. Pablo estaba allí y le dijo: oh rey, yo quiero ser gobernador. Quisiera ser como tú, oh rey. Así le dijo Pablo. ¿Quién le dijo: yo quisiera ser como tú? El rey le dijo a Pablo. Y Pablo dice:
Oh Rey, yo quisiera que tú y todos los que están aquí sean como yo, excepto estas cadenas. Pero quisiera que sean como yo. ¿Qué nos pasó, hermanos? ¿Qué nos pasó? No recuerdo el año, pero hace varios años atrás, vino una crecida de que muchos pastores habían formado listas políticas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de la época de los sublemas? Que uno entraba al cuarto oscuro y miraba así, votos por todos lados, no sé, santo Dios, ayúdame. ¿Y sabe qué fue tan vergonzoso de que había tantos pastores y cristianos puestos en listas y no entró ni un solo cristiano, pero sí entró un travesti aquí en Bellavista, ¿se acuerdan? ¿A la manera de Dios? ¿O a la manera de qué? Yo no tengo dudas, si Dios quiere levantar a un gobernante, si Dios quiere, Dios puede hacerlo y ya lo decretó. Pero el principio de la iglesia ante la autoridad es lo que Miqueas dijo. Yo estoy lleno del poder del Espíritu Santo para denunciar los pecados de esta iglesia, de esta institución, de este país, de esta nación. Pero nuestra autoridad delante de los reyes, delante de los príncipes, delante de los gobernantes, delante de los presidentes, no es ir a regalarles Biblias. Mire, si usted me acompaña al capítulo 25, perdón, ya termino con esto. Vamos a hacer el 26 para ir ganando tiempo. Lo que resalta Pablo en el 26, él pide la defensa ante Agripa. En el capítulo 26:4, Pablo relata lo que él era en la vida anterior, cuenta lo que hacía él, ¿sí? En el versículo 9 habla de que él era el perseguidor de la iglesia. En el versículo 12 empieza a contar de la conversión que tiene Pablo. ¿Qué estaba haciendo Pablo delante del rey? Le estaba contando lo que Cristo había hecho en él y lo que él estaba padeciendo por causa de Cristo. Y cuando llega al versículo 19, Pablo habla de que la visión que tuvo lo llevó a una obediencia tal de que él era ahora esclavo de Jesucristo. Y dice el versículo 24, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, que era un principal también, a gran voz dijo: estás loco, Pablo, estás loco. Las muchas letras te han vuelto loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. No fue intimidado bajo ningún aspecto, sino que estaba más firme. Hago un paréntesis. En los Estados Unidos hay un programa de un periodista famoso, muy conocido, llamado Larry King. Vendría a ser, no sé, como quién puedo compararlo acá en Argentina, pero un periodista político, un periodista muy serio, ¿no? No me atrevo a comparar con nadie, pero para que tengamos una idea lo que hacía Mariano Grondona no sé, algún periodista muy serio, ¿sí? Bueno, este hombre, Larry King, él invitó muchas veces a pastores, entre eso a Joel Osteen, un pastor de una de las iglesias más grandes allí en Texas, Lakewood, y le preguntó acerca de la homosexualidad, le preguntó acerca de la salvación, y este pastor bordeó o casi pisteó fuera
o caminó sobre la herejía por miedo a decir la verdad. Cuando lo invitaron a John MacArthur, les hicieron las mismas preguntas. Y MacArthur no tuvo temor de decirle. Primero le dijo: yo no tengo ninguna opinión de la homosexualidad. La Escritura dice esto y yo lo creo. Y segundo, él dijo: ¿o sé que usted me dice que los que no tienen a Cristo en su corazón se van al infierno? Exactamente. El que no es nacido de Dios ya ha sido condenado, dice la palabra. O sea, podía ver que ante la presión de la prensa mundial, no dudó, no escatimó en decir la verdad. Se ha puesto a preguntar: ¿qué pasaría si en este tiempo de libertad humana, de derechos humanos y de tantas cosas, te empiezan a preguntar qué opinas o cuál es tu pensamiento sobre la homosexualidad, sobre el casamiento del mismo sexo, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuál va a ser tu opinión? Si te preguntan acerca de Francisco o te preguntan acerca del ecumenismo y todos opinan lo mismo, ¿qué vas a decir? La iglesia de Cristo se la ve en esas pruebas. Es fiel y leal a la palabra de Dios. No busca alternativa. No trata de disfrazar las cosas. Amados hermanos, Jesús dijo: por causa de mi nombre los van a perseguir, los van a insultar, los van a golpear, van a ir a la cárcel y los van a matar por causa de mi nombre. ¿Quién quiere tomar esa cruz? ¿Se da cuenta? Porque decir yo soy cristiano dentro de la iglesia es fácil. Mostrarme, vivir, respaldar, que te diga estás loco. Pablo le dijo esto: lo que estoy hablando es verdad y lleno de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón, sino público. Y Pablo lo encara al rey. Me imagino que lo miró a los ojos al rey y le dijo: ¿crees, oh rey Agripa? ¿Crees a los profetas? ¿Qué dijo Pablo? Yo sé que crees. Yo sé que crees. Bueno, yo me imagino que si Pablo fue llevado al tercer cielo y Dios le mostró tantas cosas, ¿por qué no le habrá puesto en el corazón sabiendo que el rey Agripa era un escogido y que creía? Pablo le decía con confianza: sé que crees. Entonces el rey Agripa le dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hecho tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. ¿Se acuerdan de quién hablaban así? Justificados por el Señor. Amados hermanos, tengo tanto para enseñarle, pero creo que es suficiente por hoy, para que lo medite, para que usted también se anime a hacer un ejercicio de agarrar la Escritura y empezar a ver qué características tiene un hijo de Dios. Alguien que pertenece a la iglesia viva y venga desde Abel y Caín, desde ahí venga, arranque desde allí. Abel y Caín, ¿qué siguió después? Siempre dualidad.
hasta que llegue el camino ancho y el camino angosto. Siempre va a haber dualidad. Cuando entienda esto, pregúntese, ¿a qué iglesia pertenezco yo? Probaos en la fe, dice Pablo, si estáis en Cristo o no. Pónganse a prueba, hermanos. Acuérdense de este varón que le está diciendo hoy, pónganse a prueba, porque quizás mañana ya no haya tiempo. Por eso dice la Escritura, hoy es día de salvación, hoy es día de arrepentimiento, hoy. Amén. Cierra tus ojos, vamos a darle gracias al Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Cuando le pedimos, hermanos, que ore por la iglesia, que ore por los lugares que el Señor nos está permitiendo ministrar, abrir, para que haya testimonio del Señor, es porque es tan importante, hermano. Es tan importante. Es tan importante. Oren por sus hermanos, para que la fe esté firme, hermano. No flaquee. Y persevere. Sienta el deseo siempre de estar congregado, de estar con su hermano, de participar. No encajamos en ninguna otra parte en el mundo más que en la iglesia. Es más, la Escritura dice que Él te vio desamparado y te hizo entrar en su familia. Qué hermoso, qué bueno saber esto. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Pero quiero que en este momento, antes de que yo ore, en forma personal, intercedas por aquellos hermanos que el Espíritu Santo te pone en tu corazón ahora. Ahora, intercedas. Y que haya en tu corazón ese deseo de que el hermano o la hermana vuelva a los senos del Señor, vuelva a los brazos del Señor. Pedirle en el nombre de Jesús. Es tan importante que pueda haber un corazón lleno de amor por tu hermano. Ora, tenete un tiempo ahora, ora. Pedir al Señor. Pedir al Señor, intercede por su vida espiritual. Intercede por su familia, por su relación con el Padre Celestial. Gloria a tu nombre. Ora por tu hermano, ora por tu familia. Ora. Qué hermoso es estar en tu iglesia, Señor. Qué hermoso es estar en tu familia, Padre. Esa es la adopción. Él nos hizo sus hijos. Intercede. Sean vuestras oraciones por todos los santos, dice la palabra. Por todos los santos. Ora. Ora por los ancianos, por las ancianas, por la familia, por los niños. Ora por los ministros, por los que sirven. Ora pidiendo que las fuerzas estén siempre como las del búfalo, no flaqueen. Ora por los hermanos que están viviendo dificultades económicas y decir, Espíritu Santo, mostrame en qué puedo yo también ser sensible y ayudarlos. Oh, si supieras que el Espíritu Santo habla. Claro que habla, Él nos guía a toda verdad. Gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos. Oramos por nuestros hermanos allí en Buenos Aires.
Pedimos por el pastor Julio, por su familia, por su esposa, sus hijos, la iglesia allí. Oramos por Gabriel Santillán en Ushuaia, Señor, a su esposa, a sus hijos, a los hermanos. Oramos por nuestros hermanos de Ranchillo, Señor. Oramos, Señor, por nuestros hermanos de Concepción, Manuel, Sarita, Señor, por la familia, por los hermanos allí, que tú nos estás dando la oportunidad de poder abrir allí pronto la iglesia, para que sea luz y testimonio, Señor, en el lugar del sur de Tucumán. Oramos por Marcelo Tapia en Salta, por Eduardo, Señor, Garepe, por los hermanos de Metán. Oramos, Señor, por cada hermano. Oramos por el pastor Walter Rundi, Señor, su esposa allí en Tandil. Por nuestro hermano Roberts que va a venir, Señor, de Inglaterra. Padre, oramos, intercedemos por ellos. No tenemos nada más hermoso que la unidad, el amor de tu iglesia, Señor. Oramos por los hermanos que están, por los hermanos que ya no están, por los que se han ido. Oramos, Padre, para que en tu misericordia nos permitas vernos eternamente en tu gloria, Señor. Oramos por tu iglesia preciosa, Señor, que no flaquee nuestra fe. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, Señor, la alabanza, la adoración, Señor. Digno eres tú, Padre, digno eres tú, Señor. Tú perdonas nuestros pecados y nos corriges, porque nos amas, Señor. Bendice a los que ven los videos, Señor. A veces no sabemos de dónde, pero bendícelos, Señor. Nos acordamos de los hermanos de Colombia, Señor. Estas familias de allá de Sydney, de Australia, Señor, que ellos ven y escriben, Señor, por Edwin. Por los hermanos de Londres, por los hermanos de Houston, Señor. Bendecimos sus vidas, son hermanos que nos ven. Señor, gracias porque solamente tú haces esto, Padre. La gloria sea únicamente para ti, Señor. Únicamente para ti. Gracias, Padre Santo. Si te pones de pie y adora al Señor, por un momento ya nos vamos a adorar al Señor. Dale gracias al Señor. Bendecí su santo nombre. Solamente dale la gloria al Señor. Solamente bendecirlo. Dale gloria al Señor. Dale gloria al Señor. Gracias, Padre Celestial. Nosotros glorificamos al Señor. Nunca damos gloria a los hombres, solo al Señor. Amén. Cuando usted va a ver un pianista, no aplaude al piano, aplaude al pianista. Cuando usted escucha un mensaje, glorifique a Dios, no al que lo da. Nosotros somos instrumentos solamente en las manos del Señor. Dele gloria al Señor. Bendiga al Señor. Amén. Amén. Amén.